Hola, buenas, saludos. Les envío un cordial saludo. ¿Verdad? Esperando que tengan un buen día. Y aprovechando el tiempo para estudiar las escrituras del Dios Padre Todopoderoso. eh, y tratando siempre de enseñar sana doctrina. La verdadera y la única, porque todo lo demás es invento humano. Todo lo demás que yo pienso y que yo me imagino, todo eso es invento humano. Porque en la escritura está la verdad. Entonces la palabra de Dios es verdad. Entonces queremos entrar a ella humildemente, ¿verdad? Humilde con humildad para enseñar, nunca con soberbia. ¿Por qué? Porque la escritura dice que Dios resiste a los soberbios y le da gracia al humilde. Entonces por eso tratamos de ser humildes cuando venimos a su escritura, ¿ok? Pero siempre dándole defensa con mansedumbre, pero defensa en lo verdad, en lo correcto, ¿ok? El estudio de hoy entonces es el lago de fuego, el Gehenna, ¿ya? El lago de fuego, pero también ampliando un poquito más lo que es ampliando un poquito más el juicio del gran trono blanco, ¿ya? Porque es que va conectado, porque primero se va al juicio del gran trono blanco y luego se va al lago de fuego. Pero antes del juicio del gran trono blanco hay unos inquilinos ahí, que bueno, vamos a desarrollar entonces a la luz de las escrituras. Espero que tengan su Biblia. Por lo menos el alma humana o el ser humano tiene la oportunidad de arrepentirse y creer mientras esté en el cuerpo. ¿Okay? Mientras esté en el cuerpo, porque la escritura lo dice en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27 dice, y de la manera que está establecido a los hombres, ¿okay? O a la raza humana, es lo mismo, que mueran una vez y después de esto el juicio. ¿Okay? Después de esto el juicio. Así dice la escritura. Entonces, mientras está en el cuerpo, usted tiene que, ya para ser salvo, usted tiene que creer. Usted tiene que llegar a creer. Alright. O si no, bueno, entonces va a ir al juicio. Pero no a salvación ahí. Si usted llega ahí como muerto, usted ahí no tiene salvación. Bueno, vamos a desarrollar eso. Vea que la escritura no hay nada que inventar. Todo está ya revelado en la escritura. Ok, pero la escritura dice, ¿qué dice la escritura? Por lo menos en 2 de Pedro 3, 15 y 16, que los indoctos e inconstantes tuercen, ¿ya? Tuercen, y la escritura dice que para su propia perdición. Alright, entonces hay que ser cuidadoso con la palabra de Dios. Bueno, entonces vamos a ver aquí, ya, vea, de hecho, de plano ya la escritura le está revelando aquí, en el versículo que vamos a leer, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, quiénes van a ser echados al lago de fuego. De una vez ya se lo está diciendo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Pero bueno, vamos a estudiar la escritura. Right. Dice, capítulo 21, versículo 8. Empero a los temerosos, okay, a los temerosos, incrédulos, okay, a los abominables. Alright, so esos abominables, usted puede encontrar que es abominación para Dios yéndose a los proverbios. Usted se va a los proverbios, ahí lo va a encontrar. También en la ley, por lo menos en lo que es en el antiguo, bueno, en el Antiguo Testamento, cierto, ahí también aparece el que es abominación. Muchas cosas. Ya, eso es, esa cosa de estarse vistiendo como unisex. Está el hombre vistiéndose el hombre vistiéndose de mujer y la mujer vistiéndose de hombre. Eso es abominación. Ok. Seguimos leyendo. Bueno, solo para decir, ¿verdad? De que lo que es la abominación en la escritura es muy amplio porque hay muchas cosas que Dios considera abominable. Como la pesa, la pesa que es la pesa que no es justa, ya que es falsa. Eso también Dios lo ve como abominación. Hay muchas cosas.
Entonces, eso, esa palabra, ya ahí hay un montón. Alright, solo con esa palabra. Coma y homicidas, ok. Y a los fornicarios y hechiceros y a los idólatras, ok. A los idólatras, los católicos y todos estos que se inclinan a Buda, los que se inclinan a Mahoma, los que se inclinan a cualquier tipo de ídolo. Ahí está, también, ¿ya? Cualquiera que se incline a ídolos y a todos los mentirosos. Todos los mentirosos. Pero ¿qué pasa? Hay religiosos que se dicen que ellos no pecan, dicen supuestamente. Ellos dicen así, pero vea que la escritura los desnuda. Vamos a 1 Juan capítulo 1, versículo 10. El que le diga así, de por sí ya pecó y es mentiroso. 1 Juan capítulo 1, versículo 10. Si dijéremos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces todos los mentirosos. All right. Y esto es para aquellos, ¿verdad? Porque es que hay algunas religiones que como que selecciona unos pecados y otros no. Bueno, el pecado es pecado para Dios. ¿No importa qué? Ok, coma. Su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, el lago de fuego ya vemos que entonces que es la muerte segunda. Aquí, alright, la muerte segunda. Pero vea esta lista de pecadores pecadores ya condenados porque dice que van para la muerte segunda, al lago de fuego. Ahí no hay salvación. Estos son pecadores ya condenados prácticamente. Ya la escritura le dijo quiénes son los que van a ir al lago de fuego. Alright. Ok, pero vea esa lista de pecados y vea lo que dice Pablo. Porque vea que la escritura, como he dicho, escritura con escritura saca la luz del mensaje. No es de interpretación privada. En 1 Timoteo capítulo 1 versículos 8 y 10, ¿qué dice la escritura? Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí. Bueno, disculpe. 1 Timoteo capítulo 1 versículos 8. 1 Timoteo capítulo 1 versículos 8 al 10. Mas sabemos que la ley es buena si se usa de ella legítimamente. Sabiendo esto, vea lo importante de esto, ¿verdad? Sabiendo esto, que la ley no es puesta para el justo. ¿Cómo llegamos a ser justos? ¿Cómo llegamos a ser justificados? Ok. Sino para los injustos. Alright. ¿Quiénes son los injustos? Pues los que no han sido justificados por medio de la sangre del Señor. Esos son los injustos. Y desobedientes para los impíos y pecadores, para los sin santidad. Ok. Entonces, todos estos que quieren venir a decir, no, que digamos, sin santidad nadie va a ver a Dios tratando de guardar la ley. O sea, si usted no tiene la santidad de Cristo, usted no va para, bueno, ya usted sabe para dónde va. Va aquí, al infierno, donde van los muertos, las almas muertas. Ok. Y profanos, para los matadores de padres y matadores de madres. Para los homicidas, ok, aquí viene igualito a la lista de aquí, de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Igualito. Para los fornicarios, para los sodomitas, para los ladrones de hombres, para los mentirosos y perjuros, y si hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina. Alright. Vea, la escritura sola se va a interpretar. Alright. Entonces vea esto. Ok. Ahora que dice, vea lo que dice Apocalipsis. Para evitar el lago de fuego usted tiene que ser salvo. Alright. Usted tiene que ser salvo. Que nadie le diga lo contrario. Solamente hay una manera de ser salvo. Ok. Solo hay una manera. Y usted tiene que participar de la primera resurrección. De la primera resurrección para evitar el lago de fuego. Ok. Vamos a ver qué dice la escritura. Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6. Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6.
Empero los demás muertos no tornaron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ya pasó la primera resurrección, ¿ok? Antes del juicio del gran trono blanco. Eso es, aquí dice, está clarísimo, versículo 6. Ahora vienen los dichosos, ¿ok? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es aquí, cuando es la segunda muerte en el lago de fuego. La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Alright. Vuelvo y repito el versículo 5. Para evitar el lago de fuego, usted tiene que ser parte de la primera resurrección. La primera resurrección no va a ocurrir aquí en el juicio del gran trono blanco. En el juicio aquí ya es la segunda resurrección. Si usted viene aquí, bueno, usted viene a ser del grupo de usted viene a ser del grupo aquí de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Tiene que ser parte de la primera resurrección y vea que la resurrección ocurre. Ya se lo leyó, ya se lo interpretó la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6. Listo, ok. Ahora vamos a ver aquí. Entonces, vamos a armar el rompecabezas de las partes que van a estar aquí en el juicio del gran trono blanco. Vamos a ver esto. Vamos a hacer ese rompecabezas. ¿Quiénes van a estar allí como inscritos en el libro de la vida? Ok, vamos a leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 11. Aquí viene el desarrollo de esto. Y vi un gran trono blanco. Bueno, pero antes de eso, vamos a ver aquí. ¿Quiénes son los que van a estar aquí? Ya primero, porque antes del juicio del gran trono blanco ya aquí hay gente. Bueno, personas no, pero digamos, vamos a ver aquí. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros en su presencia, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoraron su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Ok. Y la bestia y el falso profeta. Entonces aquí ya van a estar la bestia, falso profeta. Son los primeros inquilinos. Ellos vienen aquí primeritos y lo van a echar vivos ahí de una vez. Ok, el otro inquilino que va a ir ahí, Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia, y ya estaban ahí, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Alright. Eso es eterno. Entonces aquí viene, ya sabemos que el diablo se llama Lucifer. Aquí. Alright. Bueno, y sus ángeles. Y ángeles. Lucifer y sus ángeles. ¿Cómo sabe usted eso, Ronnie? Ok, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 41. 25:41. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles. Ahí está. Entonces, la bestia, el falso profeta, Lucifer y sus ángeles. Alright, ahora vamos al juicio del gran trono blanco. Vamos a ver. Y vi un gran trono blanco. A ver aquí. Gran trono blanco. Alright. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado sobre él, de delante
del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Ok. Y vi los muertos. Ok, muertos. Vamos a ver. Y vi los muertos, pequeños y grandes, que estaban de pie delante de Dios. Ok, entonces aquí, Dios en el trono, ¿cierto? Dios en el trono. Y entonces los muertos estaban delante de Dios. Los muertos estaban delante de Dios. Vamos a armar este rompecabezas. Los muertos estaban delante de Dios. Ok. Y los libros fueron abiertos. Ok, los libros. Los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. All right. Coma. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Eso, entonces, libro de la vida. Fue abierto. Ok. Y estos libros son los 66 libros de la Biblia. Esos son los libros que se van a abrir. ¿Cómo se sabe eso, Ronnie? Ok. Vamos a interpretar la escritura. Cada vez que usted escuche la palabra, dichos de Dios, la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios ahorita? ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. ¿Y cuántos libros hay en este libro? 66 libros. Ok. Vea que aquí en el juicio del gran trono blanco, Dios va a juzgar a los muertos, ¿ok? A los muertos conforme a sus obras, pero según los libros, porque Él va a comprobar de que Él es verdadero y que el hombre es mentiroso. A todos los que le han llamado mentiroso a través de, entonces Él va a través de su palabra a confirmarles de no, Él le va a citar texto y versículo y capítulo, y todo eso lo va a citar conforme a los libros, porque es a través de su palabra que Él va a vencer de que Él es verdadero. Alright, entonces Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Tenga la mano ahí en Apocalipsis 20. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 4. No lo permita Dios, mas antes sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Como está escrito, ¿verdad? Como está escrito, o sea que Pablo aquí está citando un salmo. Para que seas justificado en tus dichos. ¿Dónde encontramos los dichos de Dios? A ver, ¿dónde encontramos los dichos de Dios? En su palabra, ¿cierto? Ok. Ahí están los dichos de Dios. Y venzas cuando fueres juzgado, ¿verdad? Que se va a poner a prueba la palabra de Dios, de que Él es verdadero. Este salmo está en Salmo 51. Salmos capítulo 51. Salmos capítulo 51. Salmos 51, 4. Salmos capítulo 51, versículo 4. Dice la escritura. Esto es lo que está citando Pablo, ¿ah? A ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ha hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Quién? El hombre. Ya, hizo lo malo porque pecó. Y aquí viene el asunto. Porque seas reconocido justo en tu palabra. ¿Cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios? Los 66 libros de la Biblia. Esa es la palabra de Dios. Okay. Y tenido por puro en tu juicio. ¿Cuándo va a ser el juicio? Aquí. El juicio del gran trono blanco. All right.
Más claro no puede estar. Bueno, entonces vamos a volver a Apocalipsis, versículo 20. Ya, entonces ya la Biblia, la palabra de Dios me interpretó que estos libros que se van a abrir aquí arriba van a estar desplegados así. Son los 66 libros que es su palabra. Clarísimo. Más claro no puede estar. Y el libro de la vida también se va a abrir. Ok. Se va a abrir el libro de la vida. Vea que ya la palabra me interpretó quiénes son los que van a ir aquí al lago de fuego. Que obviamente no, los que van al lago de fuego son los que no fueron hallados en el libro de la vida por sus pecados. Ok. Que no fueron justificados. Ok. Esto no es juego de mente, esto es sencillo. La palabra de Dios es muy sencilla. Ok. Entonces, ¿quiénes van a estar aquí en este juicio? Obviamente Dios, y ya vimos que van a estar los muertos. Pero ¿quién más? Vamos a ver aquí en Apocalipsis 11:18. Apocalipsis 11:18. Apocalipsis capítulo 11, versículo 18. ¿Quiénes más van a estar aquí? Dice la escritura. Y las naciones se han airado, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados. Pregunta, ¿cuándo van a ser juzgados los muertos? ¿En qué momento van a ser juzgados los muertos? Aquí, Apocalipsis 20, 11 en adelante. ¿Cierto? Ok. Pero vea, ahí no solamente van a estar ellos, pero también ahí van a haber un grupo de personas que van a recibir galardón. Y para que des galardón a tus siervos, los profetas. Ok, entonces aquí van a estar, obviamente bajo el libro de la vida, ¿cierto? Ok, profetas, que son los siervos. Ahí van a estar ellos. ¿Quién más va a estar aquí? Y a los santos de la tribulación. Santos de la tribulación y, bueno, obviamente santos del Antiguo Testamento. Y a los que temen tu nombre. Y a los que temen tu nombre. Ponerlo en general. Temen tu nombre. Todos estos van a ser hallados aquí en el libro de la vida. Ahí van a estar. Obviamente van a aparecer ahí. Bueno, y estos los que temen tu nombre vienen a ser los santos del milenio, ya que van a recibir su salvación en el milenio. Y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. All right. Ahí entonces van a estar. Y obviamente también va a estar la iglesia, Primera de Corintios capítulo 6. La iglesia va a estar ahí también. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice la escritura. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo pleito contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Estos santos es la iglesia. La iglesia. Porque Pablo le está hablando dividiendo, trazando bien la escritura ahí ¿a quién le está hablando Pablo ahí? A la iglesia. Entonces, esos santos son la iglesia. 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Cuándo va a ser juzgado el mundo? ¿O cuándo va a ser juzgado a los muertos? Aquí. All right. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros,
sois indignos de juzgar en cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Ve? También a los ángeles. ¿Cuándo van a ser juzgados los ángeles que están en el Tártaro? Aquí, en el juicio del gran trono blanco. Alright, entonces, aquí están los que van a aparecer en el libro de la vida. Ya la palabra me lo interpretó. Solito. Ya no tengo que buscar nada. Ahora usted, ¿en qué grupo de personas está usted? ¿Usted en qué grupo de personas está? ¿Está aquí en los muertos? ¿O está aquí en la iglesia? ¿O está aquí con los profetas y los siervos santos del Antiguo Testamento? ¿O usted quiere ser parte de los santos que van a ser ahorita en la tribulación? Porque la resurrección todavía no ha ocurrido. Todavía no ha ocurrido. ¿Ok? De la iglesia. Todavía no ha ocurrido así. No hemos sido redimidos todavía. Todavía los cuerpos todavía están en el sepulcro. Alright. Pero ¿qué dice la Escritura? Bienaventurado, bienaventurado el que toma parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Y quiénes son los que van a participar en la primera resurrección? Aquí, ya la Escritura me lo interpretó. Pero los muertos no. Vamos a seguir trazando eso. Okay. Vamos a seguir entonces trazando esto. Vamos entonces de nuevo a Apocalipsis. Eso es el rompecabezas del juicio del gran trono blanco. Volvamos a Apocalipsis o Revelación versículo 20, versículos. Estábamos en el 12, ¿cierto? Estamos en el versículo 12. Versículo 12, sí. Y fueron juzgados los muertos. Alright. Vea, pero el juicio no es para nosotros, ¿ya? Porque por lo menos ya nosotros hemos recibido galardón, la iglesia, en el tribunal de Cristo cuando somos arrebatados. Pero aquí este grupo de personas fuera de la iglesia, y bueno, aquí obviamente son las 7 iglesias que están representadas en el Apocalipsis, porque ellas representan el cuerpo de Dios, porque por ahí andan enseñando de que las 7 iglesias no son parte del cuerpo de Cristo. Bueno, solamente ellos creen eso. Porque la mayoría de los hermanos en la fe, pues si no es decir todos, estamos en eso, que esa es la verdad. Y que nosotros ahorita mismo representamos la iglesia de la Odisea. Y Cristo, cuando se le presentó a Juan, ¿verdad? Le estaba hablando a Juan para que le dirija para hablarle, y el Cristo le está hablando directamente a las iglesias, pues. All right. Entonces, aquí los siervos, sus profetas, los santos fuera de la dispensación de la iglesia, ¿verdad? Que tuvieron que hacer obras, ¿verdad? También aquí, en el milenio van a tener que hacer obras. Los santos de la tribulación van a tener que hacer obras para salvarse también. Solamente la iglesia no. Alright, solamente la iglesia no. Estos grupos de aquí, fuera de la iglesia, vienen aquí a recibir su galardón. La Escritura lo está diciendo en el tiempo en la cual llega el tiempo, Apocalipsis 11, 18, llega el tiempo para juzgar a los muertos. ¿Ok? En ese momento también aquí a estos santos se les va a dar su galardón. All right. Bueno, entonces, seguimos leyendo. Según sus obras, ¿ok? Y obviamente esas obras son obras malas, porque son obras de muertos. Ya, son obras, ahí no hay justificación. Ahora viene aquí. Y el versículo 13. Y el mar dio los muertos que estaban en él. Y la muerte es el sepulcro. ¿Qué dice Hebreos 9:27? Como está establecido a los hombres, morir una sola vez y después de eso el juicio. Ok, cuando usted se separa de su cuerpo, si usted no ha sido justificado mientras estuvo en el cuerpo, su alma cae al infierno aquí, al Hades. Aquí vienen las almas que están separadas esperando ser juzgados aquí, en el juicio del gran trono blanco. Esperando ser juzgados aquí. Entonces, ¿qué sucede? Aquí, conforme a los libros, que es la Biblia, se les va a juzgar sus obras que son malas, porque son obras de pecadores. ¿Ya?
Y el mar dio los muertos y la muerte, o sea que el sepulcro, entregó, dice aquí, y el infierno dieron los muertos. Ya obviamente porque la muerte, el sepulcro, entonces el cuerpo de esta gente, y el infierno entregó el alma que está ahí. Entregaron a los muertos. ¿Ok? Que estaban en ellos, aquí, el sepulcro, aquí en el sepulcro la muerte que hay, el cuerpo, que está podrido. Y aquí en el infierno que está, en el Hades, en las almas. Entonces estos entregaron sus muertos. ¿Ok? Y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. ¿Para probar qué, Ronnie? ¿Para para qué van a probar ahí? Dios va a probar enfrente de todos, ¿verdad? De que Él va a juzgar con justicia y que Él va a probar a través de sus 66 libros, con la cual Él va a juzgar a estas almas, de que Él es el verdadero y Él no es el mentiroso. ¿Ya? Ahí van a estar todos los religiosos. ¿Por qué dice usted que van a estar ahí todos los religiosos, Ronnie? Vea esto. Vamos a ir a Segunda de Corintios. Todos los religiosos van a estar ahí. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. Capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11. Versículo 15, que dice la escritura. All right. Dice la escritura, 11:15. Así que no es gran cosa si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia. Pero vamos a leer antes. Ok, 13. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se transfiguran en apóstoles de Cristo. Ya todos los que dicen, llaman a Dios mentiroso. Lea Primera de Juan 5, versículos 9 al 12, para que usted vea que llaman a Dios mentiroso. ¿Ok? Y hablan de Cristo, ¿ya? Vea que hablan de Cristo. Y no es maravilla porque Satanás mismo se transfigura en ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se transfiguran como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero ¿cómo así, Ronnie? Pero ellos no hablaban de Cristo, no eran buenos, ¿verdad? Ahí está. Van a ser juzgados. ¿Por qué? Porque, no, Señor, yo estaba predicando a las almas que tenían que guardar la ley en esta dispensación de la gracia. Dios le va a sacar el versículo y texto. Los va a juzgar conforme a los libros. No, en esa dispensación era sin obras. Como que no, las obras no te van a salvar. Ok. Y vea lo que le dijo el Señor Jesús a otro grupo de personas, a este grupo de personas también. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 23. Mateo capítulo 7, versículo 23. Y entonces les diré, ok, vamos a leer del versículo 22. Muchos me dirán en aquel día. ¿En cuál día? En aquel día. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre obras, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas maravillas. Y entonces les diré claramente, nunca os conocí apartados de mí, vosotros que obráis maldad. Obra. Entonces Dios los va a juzgar conforme a sus obras, según sus obras. Dios lo está diciendo clarísimo, ¿ya? Dios lo está diciendo clarísimo. Y como ellos todos somos, y como la escritura dice que en Romanos 3:23, que todos somos pecadores, ya, a los que no tengan el Espíritu de Dios, de Cristo, no son de Él, entonces, ¿qué va a pasar? Ahí no tienen chance con Dios. ¿Quiénes no tienen chance con Dios? Los muertos. Ahora vamos a seguir leyendo Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Pero dice por ahí que yo enseño apostasía. Bueno, ok. Juzgue usted. Si es de verdad el cuerpo de Cristo, juzgue usted. A ver si yo estoy enseñando mal. Apocalipsis capítulo 20, seguimos el versículo 14.
Y la muerte y el infierno, o sea que la muerte aquí, el sepulcro y el Hades, fueron lanzados aquí estos dos. Fueron lanzados aquí. Estos dos, aquí. Pum. El sepulcro, aquí. Pum. El sepulcro y el Hades fueron echados ahí. Ok. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Aquí, esta es la segunda muerte. El lago de fuego se lo está diciendo muy bien la escritura. Ese es el lago, esa es la segunda muerte. Y el que no fue, el versículo 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida. Bueno, ¿sabe qué? Toda esta gente que es, todos nosotros, y yo me incluyo porque yo soy parte de la iglesia. Alright. De la parte de la iglesia que es la Odisea. Todo este grupo de personas que están aquí, ok, todos estos de aquí, es una multitud de gente, solo con la iglesia, los santos de la tribulación, alright, y los santos del Antiguo Testamento, los siervos y profetas, aquí va a estar Daniel, ya, que era un profeta, aquí va a estar David, aquí van a estar todos, ya, aquí. Los profetas a recibir su galardón. Todo este grupo de gente que está aquí, incluyendo la iglesia, obviamente la iglesia, como jurado, ¿ya? Porque nosotros vamos a juzgar con Dios a los muertos, al mundo, a los muertos, y a los ángeles que están en el Tartaro, all right? Vamos a aparecer aquí en el libro de la vida, es obvio, eso es obvio. ¿Por qué, Ronnie? ¿Por qué usted dice eso? Porque son los que oyen la voz mientras están en el cuerpo para creer en Cristo. Nada más. Inscrito en el libro de la vida. ¿Cómo puedo yo ser inscrito en el libro de la vida? Vea que si usted cometió una falta, vea que un pecado es algo, que es a ver, la primera vez que usted cometa un pecado ante Dios, eso es algo garrafal. Ya usted va camino a la muerte. Aquí. Ya usted va camino ahí. Y usted necesita el Salvador. Ok. Oyendo su voz. Eso es lo que vamos a revisar ahorita. Porque están mal interpretando y están torciendo la escritura. La tuercen. Entonces yo voy a ayudar para poder enderezar ese versículo. All right. Y ya ahí cada quien que le crea, que le quiera creer, vea, porque la verdad es que ya todos tienen derecho de creer, ¿verdad? A quien quiera, que le dé la gana. Por lo menos yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. All right. Pero todos tienen libre albedrío de creerle a quien le dé la gana. Ok, entonces, vamos aquí. Entonces, ya vemos aquí el grupo de personas que viene aquí. Entonces, el que no fue hallado, obviamente, ¿quiénes son los que no van a ser hallados en el libro de la vida? ¿Quiénes no van a ser hallados en el libro de la vida? Los muertos. Van a ser juzgados según sus obras, que son obras de pecadores. Ok. Estos de aquí vienen aquí con este grupo. Ellos ya tienen su parte. Ellos ya tienen su parte aquí. Los muertos. Vamos a volver a leer. Entonces vamos a darle luz a esto. ¿Quiénes son los que van a entrar aquí que no están en el libro de la muerte, de la vida? Obviamente, si están muertos, no están en el libro de la vida, no van a aparecer en el libro de la vida. Versículo 15, capítulo 20, versículo 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, ok, bueno, nosotros vamos a ser hallados junto con este otro grupo de santos, la iglesia, all right, en el libro de la vida. Y estos muertos de aquí no van a ser hallados, van a ser echados al lago de fuego. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el fuego. Ok, bueno, ve aquí. Vamos a leer otra vez Apocalipsis versículo 21, versículo 8. Pero a los temerosos, ok, e incrédulos, a los abominables y homicidas, y a los fornicarios y hechiceros, y a los idólatras, todo lo que se inclinan ante ídolos, todos, no sin excepción, católicos, los que se inclinan a Buda, los que se inclinan al dragón, todos, ya,
son idólatras. Y todos los mentirosos. Bueno, en algún momento todos hemos cometido mentira. Ya. Alright, entonces todos los mentirosos. Su parte será en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si usted no ha sido inscrito en el libro de la vida siendo salvo, ok, usted viene a ser parte. Bueno, ahorita mismo, si usted no ha sido salvo, es mejor que sea salvo. O si no, todavía tiene chance de salvarse allá en la tribulación que ya viene, está muy próximo, eso no está muy lejos. ¿Y qué pasa? Ahí es más difícil porque ahí tienes que hacer obras y dar tu vida por Cristo. Y el testimonio que tú tengas acerca, ¿verdad?, de ir en contra del anticristo. All right. Ahí tienes chance. Pero si tú te separas de tu cuerpo, no siendo salvo, no teniendo el Espíritu de Cristo, vienes aquí, tu cuerpo viene aquí, obviamente. Todos los cuerpos, ahorita mismo los cuerpos de los santos están aquí, están en el sepulcro. La resurrección no ha ocurrido todavía de la iglesia, eso va en orden. ¿Ok? Y cae aquí al Hades, bueno, usted va a venir a ser juzgado aquí, como muerto. Solamente para que Dios demuestre de que, con medio de sus libros, de que Él es verdadero y usted es mentiroso. Y lo va a echar aquí. ¿Ya? Más claro no puede estar. ¿Por qué? Porque Dios es justo y Él da oportunidad de que todo el mundo sea salvo. ¿Ya? Todo el mundo sea salvo. Él quiere, esa es su voluntad. Que todos sean salvos. Pero obviamente la escritura me está diciendo de que va a haber un grupo que va a ser echado al lago de fuego. ¿Qué hago yo entonces con ese texto? No lo puedo obviar. Ok, entonces vamos ahora a corregir Juan capítulo 5, versículo 29, porque la están torciendo. Ay, la están torciendo. Ok, vamos a ir allá. Porque agarran este versículo y dicen de que aquí los muertos, algunos de los muertos tienen salvación, según ellos. Ok, sacando a Cristo del panorama. Juan capítulo 5, versículo, vea cómo tú eres en la escritura, porque no la interpretan bien. Yo trato de ser humilde, ¿verdad? Pero hay que denunciar algunas cosas. Juan capítulo 5, versículo 29. Vamos a darle lectura. Leen el versículo nada más leen el versículo, pero no leen el contexto de lo que Cristo está hablando. ¿Por qué dice usted eso, Ronnie? Porque vea que ese versículo 29 es la continuación del versículo 28. Ahí hay un punto y coma. O los que sabemos de ortografía sabemos de que la oración sigue. Es lo mismo que yo diga en el versículo de Juan, de Romanos, Romanos 6:23. Es lo mismo que yo diga esto. Vea. Y esto es lo que la mayoría de los religiosos dicen nada más. Dicen, ¿cómo es que dicen? Romanos 6:23. Ellos le van a leer así nada más. Ronnie, pero acuérdate que, pero la paga del pecado es la muerte. Ok. Allá hay un punto y coma, no ha terminado la oración. Siga leyendo la oración. Mas el don de Dios es vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. En este tiempo de la dispensación no es a través de mis obras. No es a través de mis obras. Ok, entonces vea el error aquí. Vea. Por eso es que cada quien tiene que leer su Biblia. Si usted no lee su Biblia, no pongan su fe en los pastores, porque los pastores son hombres pecadores igual que usted y que mí. Ok, pongan su fe en Dios, en la escritura, pero trazándola bien. All right. Vea que por lo menos este personaje, ¿verdad? Está hasta ahí malinterpretando porque ustedes lo van a ver en las redes. Está hasta malinterpretando los mensajes que yo estoy poniendo, torciendo inclusive lo que yo escribo. Imagínense. All right. Juan capítulo 5, versículo 29. Dice la escritura. Nada más leen esto. Y saldrán los que hicieron bien a resurrección de vida. Ok, y hacen así, hacen muecas. Y los que hicieron mal a resurrección de condenación. All right. Pero vea que este versículo 29 es una continuación del versículo 28. Vamos a leer el versículo 28.
No os maravilléis de esto, porque vendrá hora en la cual todos los que están en los sepulcros, ¿ok? ¿Qué está en el sepulcro? En la muerte aquí, el sepulcro. El cuerpo, all right. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, punto y coma, punto y coma. Ok, y saldrán los que hicieron bien a resurrección de vida y los que, ok. Pero vea, usted sabe que es tan fácil desenmascarar esa mala doctrina. Porque ¿qué es lo que está qué es lo que te está diciendo él? Andrei se llama. Él te está diciendo a ti que los que digamos, yo no sé quién está aquí en el Hades. Obviamente los que están en el Hades son los que Dios considera como muertos, ¿verdad? Porque Dios les ve su pecado. No han sido lavados. Pero él te está diciendo aquí que Dios va a sacar almas de aquí, ya, los muertos, los que están en el Hades, en el infierno, y que los va a llevar aquí, y que aquí les va a dar salvación cuando la escritura va en contra de eso. Entonces, usted búsquese en el diccionario lo que significa la palabra herejía. Okay. La palabra herejía significa que usted va en contra de las dogmas, ¿ya? Las dogmas de la iglesia eclesiástica. Entonces él dice que de aquí van a pasar aquí y de aquí entonces van a ser salvos algunos, ¿verdad? Porque dice que aparezca, porque asumen ellos, ¿verdad? De que ellos pueden ser que aparezcan en el libro de la vida con nosotros. Pero la escritura va en contra de eso, totalmente. Alright, ok. Entonces, volviendo al versículo. Y saldrán los que hicieron, vamos a leerlo, porque vamos a leer todo el contexto de lo que está hablando el Señor Jesús aquí. Desde el versículo 19 al 29, porque hay que leer el contexto de la clave aquí. Respondió pues Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. Porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo, igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, para que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que Él quiere. Porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye, ya, por ahí va el asunto, ¿ah? Ahí va el asunto de lo que el Señor Jesús está diciendo. De cierto os digo, el que oye mi palabra, ok, la palabra es la palabra de Dios, ahorita mismo es la Biblia, pero él estaba ahí, entonces que oye su palabra, ¿cierto? Y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esos son los que tienen vida, esos son los que están inscritos en el libro de la vida, ok, y no vendrá a condenación, ya el Señor le interpretó. Ay, Dios mío, yo no sé cómo hacen esto tan difícil. Ya el Señor le interpretó quiénes son los que van a tener vida. ¿Ok? Y vea, ese versículo 29 es tan fácil de desenmascarar. ¿Por qué? Porque cuando el Señor dijo eso, ¿a dónde estaba el seno de Abraham en ese momento? Cuando el Señor estaba hablando ahí en Israel. ¿Dónde estaba el seno de Abraham? En el centro de la tierra. ¿Y qué pasó cuando el Señor Jesús resucitó? ¿Qué fue lo que se llevó al cielo? Ok. All right. Así de fácil, ¿ya? Porque las resurrecciones vienen en parte. De cierto os digo que vendrá la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. ¿Ok? ¿Los muertos qué? ¿Cómo estaban? Efesios 2. ¿Cómo estábamos nosotros? Efesios 2, ¿qué? 2:13. Vosotros estando muertos en vuestros pecados, Colosenses 2:13, ¿cierto?
Déjeme ver aquí para dar el texto correcto. ¿Cómo estábamos nosotros todos, los que no habíamos venido a la verdad antes? Vea cómo la escritura sola se interpreta. No hay que inventar nada. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros estando como muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Ok, pero estábamos muertos. Ok, vamos a leer acá entonces. En la dispensación del Señor Jesús, que es la dispensación del reino a Israel. Alright. Los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Nosotros estábamos muertos. Efesios 1:13 que dice, pero oímos su palabra, ¿cierto? ¿Cómo oímos su palabra? La palabra de verdad que es el Evangelio, y nos dio vida cuando nos selló y nos lavó y nos circuncidó. Solo se interpreta la palabra, ok, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, porque es el Hijo del Hombre. Aquí viene la clave. Vea la clave aquí. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora en la cual todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ahí está la clave, oír su voz. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con su voz. Voy a poner aquí. Voy a poner en este grupo su voz. Bueno, ¿qué fue a dónde fue cuando Cristo dio su vida? ¿Para dónde se fue? Para el paraíso, allá seno de Abraham. Ahí fue él. All right. ¿Y qué hizo ahí? Yo soy la semilla, yo soy la simiente. Ok. Pero cuando él estaba predicando esto aquí en Juan 5, el seno de Abraham estaba al lado del Hades y había una cima que los dividía. Estaba todavía el seno de Abraham estaba abajo. Pero cuando él resucitó, él se llevó eso. ¿Y ahora a quién le toca resucitar? Para participar en la primera resurrección. ¿A quién le toca resucitar? Que escuchen su voz, porque ahorita los santos de la iglesia, todos, Pedro, Pablo, ok, todos los santos de la iglesia, en estos 2000 años, o 1992 años más o menos, están en el sepulcro sus cuerpos, pero sus almas están en el cielo. ¿A quién le toca entonces ahora que escuche su voz? Vamos a ver eso. All right. Ok, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora la cual todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron bien ¿hicieron bien qué? Oyendo su voz. Estos, los que hicieron bien, hicieron lo bueno, y hay otras traducciones, pero yo lo leí en inglés, en la King James. Los que hicieron bien oyendo su voz mientras estaban en el cuerpo, ok, esto es la resurrección de vida, ok. Y los que hicieron mal, la resurrección de condenación, o sea, que los que no creyeron, pues. All right. Vea, clarito, vea cómo solo se interpreta la escritura, no hay que inventar nada. Ahora vamos a ver qué es lo que Cristo sabe. ¿A quién Cristo le va a dar vida eterna? ¿A quién Cristo le va a dar vida eterna? Con respecto a la palabra clave que es la voz. La voz. Voy a poner aquí. Todos los que están aquí oyeron su voz. Todo este grupo. Su voz. All right. Juan capítulo 10. Vamos a ver qué es lo que verdaderamente está diciendo el Señor Jesús aquí. Juan capítulo 10, versículo 1 al 4. Dice la escritura. De cierto os digo, que el que no entra por la puerta en el aprisco de las ovejas, mas sube por otra parte, el tal ladrón es y robador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entendiendo la dispensación que estamos, porque hay que trazar y hay que dividir. Right? Pero aquí hay una tendencia. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Ok?
y a sus propias ovejas él llama por nombre y las saca fuera. Y cuando saca fuera sus propias ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque ¿qué? Conocen su voz. All right. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también he de traer y oirán mi voz. ¿Ok? Y habrá un rebaño y un pastor. Vamos de nuevo a Juan 5:28. Porque ahí está la clave del 29. Porque el 29 es una continuación del 28 porque hay un punto y coma. Quieren cortar el versículo y torcerlo haciendo su propia doctrina. Eso está mal. 5:29. 5:28. 5:28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora en la cual todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ok, y aquí está dando la clave que saldrán los que hicieron bien a resurrección de vida. Ok, pero ¿qué dijo Apocalipsis capítulo 20? ¿Qué dijo Apocalipsis capítulo 20? A ver, 25 al 6, vamos para allá otra vez. Bueno, antes de ir allá, vea que tiene que ver con la voz. Ok, ¿a quién le toca resucitar? Que van a escuchar su voz. ¿A quién? Primera Tesalonicenses 4:16. Ya el seno de Abraham, ya él se lo llevó. Ya el paraíso no está ahí, el paraíso está allá en el cielo. Ok, so ya iba el asunto. Y él bajó ahí. Primera Tesalonicenses 4:16. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Dice la escritura: porque el Señor mismo con clamor y con qué, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en qué, en Cristo resucitarán primero. Ok, pero entonces ¿qué? ¿Por qué no resucitan los que están aquí, las almas que están aquí? Van a resucitar los que están en Cristo. Ya, esos somos los que vamos a formar parte de la primera resurrección en orden. Iglesia, bueno, santos ya, profetas ya, iglesia, y sigue el asunto. All right. Ahora, ¿a quién le toca? A los santos de la tribulación. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 4 y 5. Y esto es tan fácil, digamos, ¿verdad? Pero sin enredar el asunto. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado el juicio, y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5. Pero los demás muertos no tornaron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Ya la escritura me interpretó. La primera resurrección ya ocurrió. Escuche bien. La primera resurrección ya ocurrió antes del juicio del gran trono blanco. Vuelvo y repito. La primera resurrección ya ocurrió antes del juicio del gran trono blanco. Todavía vamos para allá, no ha ocurrido todavía. Ya, los que están en Cristo van a escuchar su voz y van a resucitar para vida eterna. Así también aquí está diciendo ya. ¿Y qué pasa con estos? Dice Apocalipsis 20, capítulo 12, que la muerte y el Hades van a entregarlos aquí para ser juzgados, no para salvación, para condenación. La escritura muy claro lo está diciendo. All right. Entonces espero que haya quedado claro, ¿cierto? La escritura solita se interpreta. Y mi afán no es contender, sino tratar de enseñar la verdad. Pero bueno, todos tienen la oportunidad de creer. Todos tienen la oportunidad de creer lo que bien les parezca. Pero yo creo a lo que está escrito. ¿Ok? En orden.
las cosas en orden, bien divididas en su tiempo y en su orden, porque así lo escribió el Señor, ¿ya? Pero uno no puede hacer doctrina de un versículo, porque entonces ya para poder, ya empiezas a tener que torcer la escritura, y la escritura no dice eso. Voy a cerrar con este versículo, ¿verdad? Para todos los que quieren contender con Dios. Job capítulo 40. Job capítulo 40, versículo 2. Esto es lo que le dijo Dios a Job. All right. ¿Es sabiduría contender con el Todopoderoso? El que disputa con Dios responda esto. Okay. Espero que esto haya sido de edificación para los santos. Pero para recapitularizar, ok. La escritura entonces está diciendo de que va a haber un juicio del gran trono blanco. Aquí, en el lago de fuego, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8 dice aquí, ¿quiénes son los que van a ir aquí? Los pecadores perdidos, ¿ya? Los pecadores perdidos que no atendieron el llamado de Dios. Ahí van ellos. Ok, ahí lo está diciendo clarísimo. La escritura dice de que la bestia y el falso profeta son los primeros que van a entrar aquí. Ok. Luego viene Lucifer, aquí. Los ángeles van a ser juzgados aquí. Ok, los muertos aquí voy a poner aquí. Muertos, almas humanas. Almas y espíritus. Estos muertos son almas humanas y espíritus porque los ángeles no tienen alma, los ángeles son espíritus. Ellos van a venir aquí, ángeles, ¿verdad? Van a ser juzgados aquí. Y aquí la escritura me está diciendo de que los muertos, la muerte y el infierno, o sea, el sepulcro va a entregar el cuerpo y el alma. Ok, van a venir aquí. Van a ser juzgados conforme a los libros. La escritura me está diciendo de que los libros, en plural, ok, es la Biblia, que son los 66 libros, que esos 66 libros representan la palabra de Dios. All right. Pero que otro libro va a ser abierto, que es el libro de la vida. Aquí en el libro de la vida, ¿quiénes son los que aparecen en el libro de la vida? Ok. La escritura me está diciendo en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, que van a estar profetas, sus siervos, santos del Antiguo Testamento, santos de la tribulación, los que temen el nombre de Dios, que son los santos que van a venir a ser en el tiempo del milenio, ¿ok? Que vayan a recibir salvación en el tiempo del milenio, santos del milenio, porque en el milenio también va a haber salvación. Y obviamente la iglesia, ¿de qué grupo de personas, a qué grupo de personas pertenece usted? ¿A los muertos o a la iglesia? Si usted no está en alguno de estos grupos, vea que ya estos grupos ya pasaron. Bueno, y estos santos de la tribulación vienen después. Bueno, si usted no está en la iglesia y quiere venir aquí a ser de esos santos de la tribulación que se van a salvar de otra manera, vaya usted. Porque ahorita mismo la salvación, Efesios 2, 8, 9, es por medio de la fe sin obras. Solamente creer en la obra de Cristo. Más nada. Ok. Aquí la iglesia va a ser jurado. 1 Corintios 6, 1, 2 y 3. Pablo no lo está diciendo a la iglesia porque Pablo le está hablando a sus santos o a los santos de Dios que es aquí en la iglesia en sus libros. Ok. Listo. Yo me ubico en mi tiempo y me ubico que yo soy parte del cuerpo de Cristo, lavado por su sangre aquí en la iglesia. ¿Ok? Dice la escritura entonces que vienen acá, entregan aquí a estos muertos que es almas humanas y a los espíritus que son los ángeles. All right. Porque hay dos grupos de muertos, está el Tartaro y está el Hades que tiene almas humanas
Y el Tártaro tiene los ángeles o los espíritus. Van a venir aquí y, y estas personas solamente se les va a demostrar de que Dios es verdadero y ellos son mentirosos. ¿Ok? Y entonces van a venir a ser echados aquí. Vienen aquí a formar parte de aquí. Los dos, muertos y ángeles. Y nosotros aquí, los que escuchamos su voz, ¿ok? Mientras estuvimos en el cuerpo. Porque es mientras está en el cuerpo, según Hebreos 9:27. No después de que usted sale del cuerpo. Escuchamos su voz, libro de la vida. Entonces los que no fueron hallados, porque obviamente nosotros vamos a estar ahí también, vamos a ser hallados en el libro de la vida. Entonces vamos, ¿qué? La muerte segunda, la escritura lo está diciendo muy claro en Apocalipsis 25-6. La muerte segunda no tiene potestad sobre nosotros. Salvos, saved, ¿ok? Saved. Y los que no fueron hallados, obviamente, los muertos, son lanzados al lago de fuego. Tienen su parte aquí, tienen su parte con el diablo y sus ángeles, tienen su parte. Ok. El sepulcro también va a ser echado aquí, el infierno va a ser echado aquí. Chao. Y después de eso, nosotros a vivir hijos de Dios. Vamos a terminar aquí. Vea qué bonito esto. Apocalipsis capítulo. Los vencedores, ¿ya? Los vencedores. Vean Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Y el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los demás pecadores que están ahí, muertos, ¿ok? Que no vinieron, que no atendieron el llamado de la voz de Cristo, no lo atendieron. Vienen aquí, van a ser echados aquí. Pero nosotros escuchamos su voz, gloria a Dios, salvos a vida eterna. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Sin torcer, sin inventar, porque todo está revelado, todo está escrito. Espero haberlo explicado bien, ¿verdad? Siempre trato de explicarlo bien. Para edificación de mis hermanos y hermanas y aquellos que siguen torciendo la escritura, que se arrepientan. Arrepiéntanse, porque torcer la escritura, vea que es algo malo, Pedro lo escribió. Alright. Arrepiéntanse, ¿por qué? Porque a Dios no le gusta que tuerzan sus cosas, porque Dios es recto y justo en sus cosas. Alright. Espero que sea bendición para los santos, para edificación, y aquellos que no han venido a la verdad. El evangelio está en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 al 4, específicamente 3 y 4. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las escrituras. Es todo lo que tienes que creer, que ya Él cargó todos tus pecados en su cuerpo. Dios se lo puso, pasados, presentes y futuros. ¿Ok? Pasados, presentes y futuros. Su sangre la derramó, ¿verdad? Para expiar, para limpiarte todos tus pecados. Lavado por la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Y así nos salvó, así nos dio salvación. Inscritos en el libro de la vida, Dios ya no borrará tu nombre del libro de la vida. Esa es su promesa. Y Dios no miente. ¿Ok? Saludos.